Descubierto, 7 escalofriantes relatos reales de Facebook que revelan lo oculto y SINIESTRO en el corazón de una colonia olvidada de la Ciudad de México. Las sombras susurran secretos que nunca debieron ser revelados. La gente murmura sobre eventos inexplicables, desapariciones que tiñen de terror las noches y miradas furtivas que observan desde las esquinas. Uno de esos jóvenes que escucha es Ricardo, un repartidor de comida que, después de un largo día de trabajo, disfruta la calidez de su hogar y la cercanía de sus vecinos. Pero esa tranquilidad se transforma en inquietud cuando un mensaje de Facebook se cierne como un oscuro presagio: las desapariciones van en aumento, confía en tus instintos. No era un mensaje aislado, empezaron a llegar otros. Relatos inquietantes que narraban cómo las autoridades ignoraban nuestros gritos de ayuda, y como alguien entre nosotros, acechaba y apuntaba a las familias más vulnerables. En su mente, imágenes escalofriantes se fusionaron con recuerdos de risas y fiestas en la comunidad. Algo estaba mal. Su corazón, acostumbrado al ritmo monótono del día a día, ahora latía desbocado, como un tambor que anticipa el horror. Una madrugada, mientras la colonia dormía y el viento arrastraba ecos de lamentos pasados, Ricardo leyó sobre un vecino que se había vuelto oscuro, un hombre que hacía preguntas inquietantes sobre las rutinas de cada familia. El sudor frío recorrió su espalda y, a medida que la luz de la pantalla lo iluminaba, supo que debía actuar. La calma que había rodeado su vida se convirtió en una niebla de paranoia. ¿Acaso ese hombre era el responsable? Cuando buscó ayuda, se encontró con la indiferencia de la policía. Es solo un rumor, le dijeron. No tenemos nada que investigar. Eso fue el inicio del fin para Ricardo. La impotencia lo volvió más decidido, y cada paso que dio hacia la oscuridad se llenó de ecos ominosos. Esa noche, se aventuró hacia el antiguo hospital abandonado en el barrio, un lugar que sus padres habían evitado contarle su historia. Al cruzar sus puertas, el aire pesado y el silencio desgarrador lo envolvieron, como si el lugar mismo lo reclamara. Allí, entre pasillos llenos de polvo y recuerdos olvidados, se sintió observado. Las paredes le parecieron susurrar, revelando secretos de un pasado aterrador que lo conectaban con la desconfianza hacia el mundo exterior. Cada crujido de los ladrillos lo hacía sobresaltarse, sintiendo que cada sombra giraba alrededor de él, como un remolino de miedo. Se detuvo, los latidos de su corazón resonando como un tambor de guerra. ¿Qué estaba oculto detrás de esas puertas? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada pista que encontraba, la pesadilla se intensificaba. Regresó a casa con miedo, pero había algo más que solo terror. Sabía que debía proteger a su familia. Y de repente, un ruido sordo en la puerta de su casa hizo que su sangre se congelara. Era imposible que alguien conociera su paradero, y sin embargo, el corazón de Ricardo latía como si estuviera pidiendo auxilio. Miró a su familia, sintiendo la presión del peligro inminente. La noche avanzaba, y el terror de lo desconocido acechaba, demandando respuestas que no estaba listo para enfrentar. ¿Sería capaz de proteger a los suyos antes de que todo se desmoronara? La pesadilla apenas comenzaba, y el abismo del miedo se hacía cada vez más profundo. El ruido en la puerta resonaba como un eco de advertencia. Ricardo, paralizado por el terror, contuvo la respiración. Escuchó cómo el sonido se repetía, un golpe sordo que parecía atravesar los muros de su hogar. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Y si era el hombre del que había escuchado hablar? Y si venía a cobrar su desprecio por la indiferencia de la policía? Se acercó a la puerta, cada paso era un esfuerzo titánico. Su mano temblaba al alcanzarla, y la fría superficie de la madera le dio un escalofrío por la espalda. Después de unos segundos que se sintieron como horas, decidió asomarse por la mirilla. La oscuridad reinaba en el exterior, pero algo se movía bajo la tenue luz de la farola.
Una figura encapuchada estaba de pie, inmóvil, como un monumento al terror. Tiempos antes, esas calles habían sido un lugar seguro, donde la comunidad se unía para celebrar. Ahora, las sombras arrastraban los ecos de esos días felices. Ricardo sintió que su estómago se apretaba. Tenía que saber quién era, qué quería. Pero el miedo lo mantenía atrapado. Decidió retroceder, volver a su sala. El sudor le empapaba la frente, y respiraba cada vez más rápido. Se sentó en el sofá, intentando reconectar con la lógica, preguntándose a quién más podría acudir. Apenas había pasado un tiempo y el silencio era abrumador. Entonces, el sonido volvió, esta vez acompañado de un rasguño, como si algo o alguien quisiera abrirse paso. La familia dormía en el cuarto contiguo, inocente del peligro que acechaba. Cada rasguño hacía que el pánico aumentara, una ola de miedo que amenazaba con arrastrarlo. Ricardo sintió que debía hacer algo. Se levantó de golpe, corrió a la cocina y tomó un cuchillo. El frío metal ofrecía una pequeña dosis de seguridad. Si alguien intentaba entrar, él estaba listo, pero cuando intentó recordar el rostro de aquel vecino inquietante, la angustia creció. ¿Sabía que él se había aventurado al hospital? ¿Lo había seguido hasta su casa? Decidió que tenía que enfrentarse a la verdad. No podía permitir que el miedo dictara su vida. Con el cuchillo en mano, se acercó a la puerta, escuchando con atención. El rasguño se había detenido y en su lugar había un silencio aterrador. Era como si la noche misma hubiera contenido la respiración. Con un movimiento brusco, Ricardo abrió la puerta, pero no había nadie. Solo la oscuridad de la calle y el viento que arrastraba hojas muertas. Su corazón latía como un tambor de guerra. Entonces, en la penumbra, un destello de luz llamó su atención. Una notificación en su teléfono. Un mensaje, proveniente de un desconocido. Veo que estás buscando respuestas, eres rápido para proteger a los tuyos. El escalofrío recorrió su espalda y aterrizó como un peso sobre su pecho. El daño estaba hecho, y sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. ¿Qué tipo de juego era aquel? Se sentó de nuevo, preguntándose si le quedaba tiempo. Tenía que actuar, pero había dejado que el miedo lo inmovilizara. No solo por él, sino por su familia. Tenía que desentrañar el misterio, el terror que se cernía sobre ellos. Así decidió volver al hospital, a rescatar los secretos de la oscuridad que le habían llegado de las sombras. Era ahora o nunca. Pero a medida que se acercaba a ese lugar prohibido, una nueva pregunta lo atormentaba, y si las sombras no eran lo único que temía en aquellas paredes. La noche avanzaba, y su corazón palpitaba frenéticamente. Cualquier paso adelante podía llevarlo más cerca de la verdad o de la muerte. Ricardo respiró hondo, sintiendo el aire helado adentrarse en sus pulmones mientras se acercaba al hospital. El edificio se alzaba delante de él como un gigante sombrío, sus ventanas opacas reflejaban una luna débil que apenas iluminaba la calle. Cada paso crujía en el pavimento, como un susurro de su propio miedo. Las luces parpadeantes del letrero cerrado brillaban como una advertencia, pero él sabía que debía ir adelante. El peso del cuchillo en su mano le dio un poco de seguridad, aunque sentía que no era suficiente. Había algo en el hospital que le resultaba extraño, como si las paredes guardaran secretos que no debían ser revelados. Una vez dentro, el silencio sepulcral lo envolvió. Las sombras danzaban con cada susurro del viento. A medida que avanzaba por el pasillo oscuro, recordó los murmullos de la gente sobre lo que sucedía en aquel lugar. Historias de pacientes desaparecidos, de susurros en la noche, de un ser que acechaba tras las puertas. Se detuvo ante una sala que solía estar llena de vida, la sala de emergencias. La puerta estaba entreabierta, una sombra se movía en su interior. Instintivamente, su corazón se detuvo. Se acercó con cautela, manteniendo el cuchillo delante de él. Al asomarse, lo que vio le heló la sangre. Las camas estaban vacías, pero el electrocardiograma seguía emitiendo un pitido constante, como un latido que no debía existir en un lugar así. Era como si el hospital estuviese aún vivo, respirando entre las sombras. Pudo notar algo más, pequeñas manchas oscuras en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado hacia el pasillo. El terror comenzó a apoderarse de él, pero una voz dentro de su cabeza le decía que debía seguir.
La lógica se estaba desvaneciendo, y cada paso que daba sentía el cuchillo más pesado. Una nueva notificación iluminó su pantalla. Era un video. Ricardo dudó, pero al final abrió el mensaje. En la pantalla, una grabación terrible, una figura encapuchada se movía rápidamente a través de las habitaciones vacías del hospital, susurros incoherentes se mezclaban con el sonido de rasguños en las paredes. De repente, la cámara se detuvo en una cara a su vecino y su risa resonó en el video, entrecortada y llena de locura. «Sabías que tenías que venir», decía él. «Te estaba esperando». Ricardo sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. No podía estar solo en esto, su familia podría estar en peligro. Y aún no quería enfrentar lo que había descubierto. Porque, después de haber sentido lo que había en ese lugar, una pregunta quedó flotando en su mente: ¿de verdad conocía a su vecino o era solo otro monstruo que se disfrazaba de ser humano? Con el corazón desbocado, tomó una decisión. No podía quedarse ahí, pero tampoco podía volver sin respuestas. Tenía que salir, encontrar a su familia y desentrañar el misterio que rodeaba a su vecino y al hospital. Sin embargo, al dar media vuelta, algo le puso la piel de gallina. Aquella figura encapuchada no estaba en el video, sino que estaba de pie en la entrada de la sala, sonriendo. El tiempo se detuvo. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió hasta los huesos. Esa presencia sabía algo. Y él, atrapado entre el horror y la desesperación, se encontraba sin salida. ¿Listo para descubrir la verdad? La voz que había escuchado en el video ahora retumbaba en su mente. El terror se convirtió en un grito silencioso oculto dentro de él. ¿Qué pasaría cuando finalmente desvelara los secretos de esa oscura noche? La noche apenas comenzaba. La figura encapuchada dio un paso hacia adelante, y el eco de sus botas resonó en el pasillo, como una campana de muerte que marcaba el final de la inocencia de Ricardo. La sonrisa en el rostro del extraño se ensanchó, mostrando unos dientes amarillentos y afilados, como los de un depredador listo para devorar a su presa. Ricardo no podía moverse. El miedo paralizaba su cuerpo, pero su mente gritaba que debía huir. Con un esfuerzo titánico, se giró y salió corriendo, la adrenalina bombeando en sus venas. Pero el hospital, con su laberinto oscuro, parecía estar vivo, deformando los pasillos y ampliando las sombras. Cada giro que tomaba solo lo alejaba más de la salida, como si el mismo lugar lo retuviese. El sonido de pasos detrás de él se intensificaba. No estaba solo. Aquel ser lo estaba persiguiendo. Ricardo respiró con dificultad, su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera reventar. Necesitaba un lugar donde esconderse, un rincón oscuro en el que pudiera recuperar el aliento. De repente, una puerta lateral se abrió con un chirrido espeluznante. Sin pensarlo, se precipitó en la sala y cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. Se encontró en lo que parecía ser un cuarto de suministros, lleno de frascos de medicamentos y herramientas quirúrgicas. Las sombras se agazapaban en cada rincón, y el aire estaba cargado de un olor a desinfectante que le daban náuseas. Con el cuchillo aún en la mano, Ricardo buscó un lugar para ocultarse, preguntándose si había hecho bien en entrar allí. La luz de su teléfono parpadeaba, y una nueva notificación atrajo su atención. El 5% de batería le hizo sentir que el tiempo se le escapaba. Era un nuevo mensaje, y su dedo tembló al abrirlo, una imagen de una habitación que parecía desmoronarse con el texto: «No pierdas la esperanza, siempre hay salida encima». Confundido, se dio la vuelta, con el corazón en la garganta. Desde una de las estanterías, algo se movió. Era el electrocardiógrafo. Sonó, ese mismo pitido que había escuchado antes, ahora resonaba en su mente como un aviso de que las almas estaban atrapadas. Miró hacia la esquina del cuarto y allí estaban, las almas desvanecidas que se asomaban a través de los espejos rotos, como sombras en pena que clamaban por una salvación que no llegaría. De pronto, la puerta se abrió y ahí estaba de nuevo, la figura encapuchada. Su voz, profunda y burlona, llenó el cuarto. «Creí que te habías dado por vencido. Pero sigues luchando, como todos los demás». Con un impulso de supervivencia, Ricardo lanzó el cuchillo, acertando en un estante cercano, y tomó la dirección contraria hacia una ventana.
Sabía que una caída era preferible a lo que lo esperaba. Pero al llegar, la ventana estaba sellada, atrapada por años de polvo y abandono. Estaba atrapado, el ser dio un paso más, y la oscuridad alrededor de ellos palpitó con vida. La verdad siempre duele. Y tú, eres capaz de tolerarla, dijo, mientras las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras que parecían querer salir y arrastrarlo hacia lo más profundo. Ricardo sintió que el terror lo consumía por dentro. Tenía que hacer algo. No podía ser solo un espectador en su propia vida, debía enfrentarse a esta criatura y a la revelación de los secretos que le guardarían. Tu familia está más cerca de lo que crees, susurró la voz, haciendo eco en su cabeza. Si deseas salvarla, haz lo que debes hacer. Con la respiración entrecortada, Ricardo se enfrentó al terror, una última vez. Y en ese momento, el hospital pareció estremecerse, esperando su próxima jugada. ¿Qué tienes que perder ahora? La hoja de su alma estaba en el aire, y el siguiente movimiento sería crucial. Todo se volvía más oscuro, y el futuro se desvanecía. ¿Qué decisiones tomaría ante la verdad y la locura? El viento aullaba contra las ventanas selladas, llevando consigo un susurro de desesperación. Ricardo se sintió acorralado, como un animal enjaulado. La figura encapuchada avanzaba, cada paso resonaba como un tambor de guerra en su pecho. La voz burlona cercenaba sus pensamientos. Cada uno de nosotros tiene secretos. La diferencia es que algunos son más oscuros que otros. Las sombras en el cuarto parecían unirse, formando un torbellino de formas inusuales que danzaban a su alrededor. Ricardo miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. No había tiempo para pensar. Con cada palabra de la criatura, la presión aumentaba, su aliento se hacía más pesado y el aire más denso. Cuando entiendas la verdad, estarás listo para el sacrificio, dijo el ser, con una sonrisa que mostraba aquellos dientes afilados. Ricardo sintió un escalofrío recorrerlo. Nunca había creído en cosas como los sacrificios. Pero en ese momento, la idea no sonaba tan absurda. Desesperado, su mirada se posó en el botiquín de suministros. Allí había un frasco, quizás alguna sustancia que pudiera utilizar a su favor. Se acercó cautelosamente, la figura seguía hablando, intentando enredarlo con sus palabras. Tus seres queridos han vivido bajo la sombra de tu ignorancia y ahora, el tiempo se les acaba. ¿Qué harías por ellos, Ricardo? Sintió un nudo en el estómago. Los recuerdos de su familia inundaron su mente. Cada sonrisa, cada abrazo, cada momento compartido. Eran su razón de vivir, pero ahora parecían estar más lejos que nunca. La certeza de que algo terrible les acechaba lo espoleó hacia la acción. Al abrir el frasco, un líquido espeso y oscuro brilló bajo la tenue luz del cuarto. Sin pensarlo más, se lo arrojó a la figura encapuchada, la sustancia impactó de lleno, pero en lugar de gritar o retroceder, el ser comenzó a reír. Te crees más astuto pero este juego apenas comienza. Las sombras se arremolinaron con furia, el cuarto pareció tambalearse. Ricardo sintió que la locura de aquel lugar lo absorbía. Tras la risa, la criatura alzó su mano y las sombras se lanzaron contra él. Se sentía como un mar de oscuridad dispuesta a tragárselo. Cada elección que tomas se convierte en un hilo en la tela de tu destino. ¿Qué vas a hacer ahora? El eco de su pregunta retumbó, con un grito de impotencia, Ricardo se lanzó hacia la puerta. Pero no era una salida. Era simplemente un paso hacia un ciclo que lo llevaría de nuevo a un rincón oscuro, donde su desesperación encontraría eco. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, se escuchó un golpe sordo en la ventana. Un resquicio de esperanza. Se dio la vuelta y vio una pequeña abertura en el cristal, posiblemente un camino a la libertad. Pero la figura encapuchada se interpuso, su mirada estaba fija en él, a la espera, como un depredador listo para atacar. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Ricardo? La voz resonó con un eco diabólico en el aire espeso. Él sabía la respuesta. Tenía que actuar. Con un último impulso, avanzó hacia la ventana, mientras el terror lo consumía por dentro. El mundo exterior brillaba con una luz que prometía la salvación. Pero el paso sería incierto. En ese instante, se preguntó qué había más allá, la libertad o un nuevo horror.
Y mientras sus dedos se aferraban al borde de la ventana, un susurro recorrió el cuarto, llevándose la esperanza de un futuro brillante. Era el silencio que antecedía al verdadero terror. Lo que busques puede que no sea lo que encuentres. La oscuridad siempre tendrá un precio. La advertencia resonó en su mente mientras él salía al abismo, la luz lo envolvió, pero la figura encapuchada sonrió. No te preocupes, Ricardo. La verdadera pesadilla está por comenzar. La luz del exterior fue como un salpicón de agua fría en su cara, un súbito retorno a la vida, pero no era suficiente para borrar el profundo terror que lo acompañaba. Ricardo se encontró en un callejón oscuro, rodeado de edificios que parecían susurrar secretos olvidados. La luz prometida no había traído calma, solo más preguntas. ¿Dónde estaba realmente? ¿Había escapado de la criatura o se había lanzado a un nuevo horror? Cada paso resonaba sobre el adoquinado húmedo, como un eco del desconsuelo del mundo que lo rodeaba. Se detuvo, respirando pesadamente. El frío calaba sus huesos, cada exhalación se transformaba en vaho, creando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente en la brisa nocturna. Entonces, algo familiar lo atrapó. Los murmullos le llegaron desde la esquina de la calle, inconfundibles. Ricardo. Sus ojos se abrieron de par en par. Era la voz de su hermana, Laura, reverberando como un eco perdido entre las sombras. Ella había desaparecido hace meses, y el corazón le latió con fuerza. Sin pensarlo, corrió hacia la voz, pero el sendero se tornó cada vez más retorcido y laberíntico. Las sombras parecían alargarse y encogerse, como si estuvieran jugando con su mente, jocosamente alzando las manos en un yugo de desesperación, tratando de retenerlo. Ricardo, ayúdame. Al final de la calle, una figura esbelta estaba de pie, iluminada por la tenue luz de un farol. Su corazón dio un vuelco al reconocerla. Laura estaba ahí, la mirada suplicante, sus labios temblaban, como si quisiera gritar pero solo pudiera emitir un suave murmullo. Al verla, todos sus temores se transformaron en energía pura. No pensó en lo que podría haberlo llevado hasta allí, ni en si era un truco de la figura encapuchada que lo había perseguido. Laura, gritó, corriendo hacia ella. Pero cuando estuvo cerca, se detuvo en seco. La luz del farol pareció flaquear, revelando la realidad detrás de su imagen. Laura no estaba sola, una sombra encapuchada estaba a su lado, tomando su mano, sus ojos se iluminaban con una malicia burlona. No, 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 gritó Ricardo, pero sus pasos parecían irrealizables, pesados, como si el suelo estuviera hecho de plomo. La figura había tratado de llevarla hacia el abismo, ese abismo que él había dejado atrás, pero ahora no tenía forma de alcanzarla. ¿Vas a dejar que se la lleve? La voz del ser resonó detrás de él, como un trueno que lo hizo temblar. Viniste por ella, pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar, Ricardo? Las palabras reverberaron en su mente, cada una estaba amarrada a un recuerdo que lo perforaba. Las risas de su hermana de niño, los días soleados, los secretos compartidos en la sala de estar, todo eso había sido una ilusión, un hermoso sueño del que se estaba despertando. Déjala en paz, gritó, intentando desafiar su angustia. Pero en su interior, sabía que la decisión no era solo de palabras. Tenía que enfrentar su pasado, sus temores más oscuros, y entender que sería capaz de dejar ir para salvarla. La figura encapuchada sonrió, sus dientes eran dagas en la oscuridad. Cada elección tiene un precio, murmuró, como una melodía siniestra. Ricardo sintió la presión de las decisiones pesadas sobre su alma. Y mientras observaba a su hermana ser arrastrada lentamente hacia la sombra, un pánico indescriptible lo invadió, y en ese instante, supo que debía decidir. Estaba a punto de hacer un trato con la oscuridad, pero ¿a qué costo? ¿Qué secretos de su propia vida tendría que desvelar para poder salvarla a ella, y tal vez, a sí mismo? La duda, tan fría como la noche, le heló la sangre. ¿Aceptas el desafío, Ricardo? La oscuridad no te dará respuesta sin un sacrificio. Las palabras flotaban en el aire como un veneno, y él supo que la lucha apenas comenzaba. Lo haré, fue su grito, lleno de desesperación, aún sin saber qué era lo que realmente estaba dispuesto a perder. Entonces, el mundo a su alrededor se estremeció. Las sombras se agitaron,
como si estuvieran ansiosas, listas para devorar todo a su paso, esperando el momento preciso para cobrar un precio que él no podía imaginar. La historia de su vida estaba por cruzar un umbral del que no había vuelta atrás, y mientras la oscuridad avanzaba, un grito resonó en la distancia. ¿Era Laura? ¿O el eco de sus propios temores? Todo se tornaba confuso, pero la única certeza era que el pacto en la penumbra tendría repercusiones que jamás podría haber anticipado. El aire se volvió denso y pesado, como si cada sombra pudiera rasgar la realidad. Ricardo sintió que el tiempo se detenía, y el eco de su propia voz se desvanecía en la oscuridad. Las luces del callejón comenzaron a parpadear, balbuceando una advertencia que no quería escuchar. La figura encapuchada al lado de Laura giró lentamente su rostro, y aunque la oscuridad ocultaba sus rasgos, los ojos que lo atravesaban eran como agujeros negros, devorando su ser con solo mirarlos. ¿Qué vas a darme?, preguntó la sombra, su voz un susurro que se deslizó por la piel de Ricardo, provocándole un escalofrío. Dime, Ricardo, ¿qué tan lejos llegarías por ella? Todo lo que sea necesario, murmuró, sintiendo como el miedo en su pecho se transformaba en una mezcla de coraje y futilidad. Saber que su hermana estaba atrapada en esos brazos oscuros desnudaba cada rincón de su alma. A medida que esos pensamientos cruzaban su mente, la figura soltó la mano de Laura. Ella, ahora libre, se volvió hacia él, su rostro palidecido reflejaba una angustia indescriptible. Ricardo, no lo hagas, gritó, pero la esencia de su voz se entrelazó con la luz que comenzaba a desvanecerse a su alrededor. ¿Ves? Tu voluntad se quiebra, pero tu obligación de salvarla es más fuerte. La figura encapuchada se acercó un paso, y en su andar, el aire parecía tornarse eléctrico. Ahora, elige. Un rugido interno lo instó a no rendirse, a no dejar que su hermana fuera tragada por esa oscuridad. Sabía que la elección era suya, pero el pánico lo consumía, haciendo que su mente corriera hacia recuerdos de errores que había cometido, de veces que había fallado a su familia. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido recordándole que el amor que sentía por Laura era lo único que podía sostenerlo. Haré lo que sea necesario. Repitió, con la voz temblorosa pero firme. En su pecho, una chispa de determinación se encendió. La figura a su lado pareció sonreír, y eso le heló la sangre. La penumbra comenzó a girar a su alrededor, creando remolinos de sombra y luz, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Ricardo se encontró atrapado en una marea de sensaciones, miedo, amor, desesperación. Entonces, sacrifica un recuerdo, dijo la sombra, y el aire se volvió más gélido. Un recuerdo que te defina, algo que te duela dejar ir. Solo entonces podrás alcanzarla. Las palabras resonaron como un tambor en su cabeza. Aunque sabía que un sacrificio era lo que necesitaba, no podía imaginar perder algo tan valioso. Pero, ¿y si ese recuerdo lo mantenía prisionero en una vida de remordimientos? La imagen de su hermana sonriendo en un día cualquiera, riendo mientras compartían un helado en la plaza, la abrazó en su mente y sintió que le dolía ya. No, gritó, aferrándose a ese momento. Pero la sombra se burló. No puedes tenerlo todo, Ricardo. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás por su vida? En ese instante, el aire se fragmentó en un grito colectivo, el eco de sus recuerdos resonando con la pregunta. Cada uno de aquellos momentos llenos de risa se transformaban en cadenas que lo ataban a un pasado que lo consumía, pero también lo definía. La figura avanzó, su rostro apenas visible, pero sus ojos centelleaban como faros en la oscuridad. Decídete. Si no, será demasiado tarde. La oscuridad no espera a nadie, ni siquiera a un héroe desesperado. Y en ese momento, la realidad se agrietó aún más, dejando escapar un susurro: el tiempo se acaba. Más allá de la luz titilante de los faroles, podía escuchar otro grito, este más distante, pero igualmente desgarrador. El abismo que había creído dejar atrás lo llamaba de nuevo, y su hermana se desvanecía entre las sombras. ¿Qué pasaría si en su deseo de salvarla, lo que sacrificara fuera su propia identidad? Con el corazón acelerado y las manos temblando, miró a Laura aún atrapada en las garras de la oscuridad. La decisión pesaba sobre él, cada segundo cada vez más hinchado de súplicas silenciosas.
Que sea mi culpa. Que sea mi dolor, gritó, sintiendo que cada palabra se transformaba en una cadena que rompía las ataduras de su pasado. La risa de la sombra resonó, y el espacio se tornó cada vez más tortuoso, como un laberinto que oprimía su ser. Y mientras el grito de Laura se ahogaba en la distancia, Ricardo supo que quizás, solo quizás, había cruzado la línea de no retorno. La oscuridad palpitaba, ansiosa, dispuesta a cobrar el precio que él había acordado. ¿Qué pasaría después? ¿Podría él realmente salvarla, o estaba destinado a perderse en un abismo de oscuridad y desesperación? Un silencio helado descendió sobre él, y una voz susurrante llegó desde las profundidades. ¿Listo para lo que vendrá, Ricardo? La verdadera prueba está por comenzar. La oscuridad se espesó a su alrededor, y Ricardo, atrapado en una espiral de emoción y terror, sintió como el aire le faltaba. La figura encapuchada retrocedió un paso, como si se deleitara en su agonía. A su alrededor, las calles parecían desaparecer, disolviéndose en un vórtice de sombras donde el tiempo era un enemigo implacable. Recuerda, cada sacrificio añade a tu carga, pero también te acerca a ella, dijo la sombra, su voz como un eco lejano que reverberaba en las paredes del callejón. Un frío gélido le atravesó el cuerpo, y un sudor pegajoso comenzó a brotarle en la frente. La idea de perder otro recuerdo, esa esencia que lo hacía quien era, se instaló sin piedad en su mente. ¿El pasado es lo que más valoras, Ricardo? La figura se acercó lentamente, casi flotando sobre el suelo. Todo lo que eres. Pero, ¿y si al final, no fuera suficiente? ¿Y si tu sacrificio fuera en vano? Con cada palabra, el terror en su interior crecía. Su mente se debatía entre el deseo de salvar a Laura y el pavor de convertirse en un extraño, un mero espectro de lo que alguna vez fue. Las sombras se retorcían, dibujando imágenes de su infancia, pero esas risas, esos momentos felices, ahora tenían un matiz oscuro, eco de lo que podría perder. No puedo. No puedo dejarla ir, gritó, casi llorando, mientras su corazón golpeaba con una intensidad que parecía querer escapar de su pecho. Pero en el fondo, susurros inquietantes le recordaban que la verdad era otra. Imagina qué pasará si no actúas. Ella se desvanecerá, y tu dolor solo crecerá, dijo la sombra, extendiendo su mano como un puente entre ambos mundos. Elige la figura pareció solidificarse en la penumbra, y sus ojos se volvieron aún más penetrantes. Al otro lado, Laura lo miraba, y en su rostro había un leve destello de esperanza mezclada con terror. Fue el momento en el que Ricardo sintió que su voluntad se rompía, como un cristal que se agrieta por un impacto no visto. Un recuerdo solo uno, y te la devolveré, murmuró la figura. Pero tendrás que ser específico. ¿Cuál es el que más pesa en tu alma? El eco de sus palabras reverberaba en Ricardo, desgarrándole el corazón. Se acordó de una Navidad, cuando ella era pequeña, y él le había prometido que nunca la dejaría sola. Había sido un momento simple, lleno de risas y abrazos. Ella necesita que yo la salve. Es suficiente, gritó, desesperado por romper las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. Pero en su interior sentía que ese recuerdo, como una joya en su pecho, tomando forma, era un jarrón frágil que podría destrozarse en cualquier momento. ¿Listo para soltarlo? La sombra fue acercándose, cada paso una partitura de desasosiego, cada latido de Ricardo un lamento en el abismo. ¿Preparado para perderte a ti mismo por completo? Frenético, mirando el rostro de Laura que poco a poco se desvanecía, tomó una respiración profunda. Era mejor dejar que la oscuridad lo devorara, o sacrificar lo poco que quedaba de su identidad. Cerró los ojos, sintiendo como su recuerdo se deslizaba entre sus dedos, cada detalle difuminándose, destellos de risas y amor escurriéndose como arena. Sí. Que sea mi dolor, exclamó al final, con un grito que resonó entre las sombras. Pero entonces, un temblor recorrió su cuerpo. La voz de Laura resonó en su mente, un eco de lo que podría perder si no se detenía, y en un giro escalofriante, todo se oscureció, un grito desgarrador reverberó en sus oídos, y cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar distinto, una sombra de su realidad, donde el suelo parecía temblar bajo sus pies. Pero lo que más le heló la sangre fue el rostro de Laura, no en su forma infantil,
sino uno vaciado de toda humanidad. ¿Dónde estoy?, murmuró con desesperación, pero la pregunta se perdió en la nada, la sombra había ganado, y un nuevo terror se levantaba en su pecho. El sacrificio fue solo el comienzo, la verdadera pesadilla apenas empezaba. Las luces titilaron, y el sonido apagado de risas lejanas envolvió su mente, un recordatorio cruel de lo que había perdido. Bienvenido a la oscuridad, Ricardo. Prepárate, porque ahora empieza el verdadero juego. La atmósfera era densa, un aire pesado que parecía atrapar a Ricardo en un abrazo mortal. A su alrededor, las sombras se agrupaban, creando figuras grotescas que aparecían y desaparecían con cada parpadeo. El eco de risas lejanas se transformó en susurros inquietantes que parecían burlarse de su dolor. La visión del rostro de Laura, desprovisto de humanidad, se grabó en su mente como una tortura interminable. ¿Qué me has hecho?, preguntó, su voz un eco quebrado que resonó en la oscuridad. No había respuesta, solo el silencio aplastante que le contestaba. Ricardo, aterrado, dio un paso hacia adelante, pero el suelo tembloroso lo detuvo. Era como caminar sobre una superficie de gelatina, cada movimiento parecía una lucha contra la nada. Entonces, la figura encapuchada emergió de las sombras, sus ojos brillantes como dos brasas ardientes. ¿Te arrepientes?, preguntó, su voz un susurro gélido que lo atravesó como un cuchillo. Cada decisión tiene un precio, y cada recuerdo que sacrificas se convierte en un eco que persiste. No tengo tiempo para esto. Tengo que salvarla, gritó, sus lágrimas fluyendo sin control. La rabia y el miedo se desnudaban ante él, expuestos a la cruel realidad de que, tal vez, había perdido más de lo que podía soportar. ¿Salvarla? La sombra rió suavemente, como si el término le resultara hilarante. Ahora eres parte de este lugar, y sufre con tu impotencia. Aquí, los roles se invierten. Aquí, eres tú quien está atrapado. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, proyectando imágenes de momentos felices que compartió con Laura, pero todos se tornaban en horribles distorsiones. La Navidad mágica se convirtió en una escena de horror, su risa transformada en llanto, el brillo de sus ojos apagándose ante su incapacidad para protegerla. Basta. Ricardo se cubrió los oídos, pero los ecos eran implacables, como un canto de sirenas que lo atraía hacia la desesperación. ¿Hasta dónde llegarás para salvarla? ¿Qué más podrías sacrificar? La voz se volvió más persuasiva, como si un poder maligno estuviera jugando con su voluntad. ¿Te atreverías a sacrificarse a ti mismo por ella? Su mente titubeó. La posibilidad le pareció tentadora, un camino oscuro pero lleno de esperanza. ¿Sería el último refugio de un corazón roto? Pero, al mismo tiempo, la imagen de Laura lo mantenía alerta, luchando por no caer en la trampa que la sombra había tejido. Si te ofreces, te convertirás en una parte del juego, uno con un precio aún mayor que un simple recuerdo, reveló la sombra, sus ojos centelleantes llenos de una malicia inconfundible. Pero, ¿de verdad estás listo para descubrir hasta dónde puede llegar tu devoción? Ricardo, luchando por encontrar una respuesta, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a deslizarse. Necesitaba claridad, una guía en este abismo. Pero las luces titilantes, ahora más frenéticas, lo deslumbraban, robándole los pensamientos coherentes. De pronto, la voz de Laura resonó en su mente de nuevo. Ricardo, no sucumbas. Recuerda lo que somos. No dejes que eso te consuma. Las palabras la anclaron, y en su confusión, algo resplandeció en su interior. Era la determinación, un eco de todas las veces que había luchado por ella. No puedo perderme a mí mismo. No puedo dejarte ir. Entonces, ¿cuál es tu elección? Tu decisión determinará el destino de ambos, presionó la sombra, acercándose más, casi tocándolo. Ricardo sintió un frío asfixiante, pero una chispa de resolución iluminó su ser. No te daré ese poder sobre mí, exclamó, retrocediendo. Si hay algo que tengo que sacrificar, que sea esto, que sea mi miedo. La oscuridad pareció temblar ante esas palabras, y de repente, el paisaje cambió. Un resplandor emergió de las sombras, arremolinándose como una tormenta, desdibujando los límites de su realidad. ¿Podría esto significar que había encontrado la manera de escapar,
pero antes de que pudiera respirar, una risa amarga llenó el aire, y la sombra se desvaneció, dejando solo una advertencia. El miedo puede ser tu salvación o tu condena. Todo se desvaneció a su alrededor y, en un instante, el abismo se tragó su forma. Ricardo sintió que caía en un vacío sin fin, y cuando su cuerpo finalmente tocó el suelo, quedó atrapado en la fría realidad de una habitación oscura, pero no estaba solo. Ante él, una figura conocida se alzaba en sombras, un susurro oscuro que susurraba su nombre. «Ricardo, ¿estás listo para el juego? Porque ha comenzado de verdad». La habitación era un eco de lo que había pasado, el olor a desinfectante y la oscuridad que envolvía cada rincón. Ricardo se encontraba atrapado en una pesadilla que parecía no tener fin. Pero, de alguna manera, la determinación crecía en su interior. Sabía que esta era su última oportunidad, su lucha no solo por él, sino por su hermana, por su familia, por cada momento que había dejado atrás. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? La voz de la figura encapuchada resonó en su mente, como un eco cruel que se burlaba de él. Desafiante, Ricardo se plantó, sintiendo la frialdad del suelo bajo sus pies. No me detendrás. Sacrifiqué un recuerdo y no temo lo que venga. La figura sonrió, una mueca cargada de burla que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Sigue así, cada decisión tiene un peso, y lo que sacrificaste no fue en vano, pero ¿es suficiente? Te aseguro que la oscuridad siempre te exige más. Ricardo sintió el pulso de su corazón resonar en sus oídos. La penumbra a su alrededor parecía amplificarse, mientras la figura avanzaba, danzando entre sombras, haciéndolo sentir pequeño. Recordó la risa de Laura, los días en los que ella llenaba de luz su vida. Era el momento de demostrar que el amor y la esperanza podían vencer a la oscuridad. Estoy aquí porque estoy dispuesto a luchar, no porque tenga miedo. Se sintió más fuerte, incluso más humano. Cada palabra que pronunciaba desgarraba el velo de duda que lo había oprimido. Entonces, ¿qué harás? La figura se detuvo, mirándolo con una curiosidad siniestra que lo perturbó. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar esta vez? Sin dudarlo, exclamó, no perderé mi fe. Mi amor por ella es lo que me mantiene en pie. Al pronunciar esas palabras, algo cambió en el ambiente, el aire era más ligero, y las sombras parecían retroceder, como si la luz dentro de él comenzara a florecer. La figura encapuchada titubeó, pero entonces, un rugido sordo resonó. Ricardo comprendió que su vida estaba a punto de entrar en una nueva dimensión del juego. Las paredes comenzaron a crujir, una lluvia de sombras se desató mientras el eco de una risa oscura llenaba la habitación. Tu fe no es suficiente, pero tu dolor, eso es un verdadero ancla. Ricardo cerró los ojos, sumido en recuerdos desgarradores. Sabía que no podía dejar que la desesperación dictara su destino. Se enfocó en los momentos buenos, pero no podía negar el sacrificio que ahora debía enfrentar. Hizo una promesa silenciosa en su corazón, haré lo que sea necesario para que ella esté a salvo. Pero no sacrificaré mi esencia por nada. Con una fuerza renovada, se lanzó hacia la figura encapuchada, sintiendo que cada paso lo acercaba a la verdad. No seré un espectro. Soy Ricardo, y estoy aquí para terminar esta pesadilla. Una explosión de luz llenó el cuarto, el terror de aquel ser se hizo palpable. La oscuridad parecía retorcerse, gritando su impotencia al enfrentar la fortaleza de un hombre que se negaba a claudicar. Ricardo levantó su mano, recordando cada risa y cada abrazo, cada palabra compartida con Laura, y en un instante, una onda de luz brotó de su pecho. La figura encapuchada gritó, pero esa luz lo atravesó, liberando cada sombra atrapada en su interior. Como si un velo se desgarrara, Ricardo pudo ver reflejadas en la oscuridad las almas perdidas del pasado. Fue un momento de conexión, un susurro de entendimiento que rompió el ciclo del horror. Ahora sé que el amor siempre gana. Mientras la oscuridad se disipaba, una brisa fresca le envolvió, llevándose consigo los ecos de angustia. Ricardo sintió que la habitación se desmoronaba, y con toda su alma gritó, Laura, estoy aquí. La figura encapuchada se desvanecía ante sus ojos, y entonces, en medio del caos, sintió su mano. Se volvió. Laura estaba ahí,
iluminada por una luz que la hacía resplandecer. Ella sonrió, y en ese instante, el peso de la oscuridad se desvaneció, como si jamás hubiera existido. Lo hiciste, hermano. Nunca dejaste de luchar. La alegría en su voz lo llenó de una calidez desbordante, todo cambió. Se encontraron en un abrazo que resonó con la fuerza de todo lo que habían superado. La oscuridad había sido derrotada, y con ella, las sombras que habían amenazado su vida. Cuando se separaron, Ricardo vio que en su interior había una chispa de luz. Nunca volvió a dudar de lo que podía hacer. Con Laura a su lado, ahora estaba listo para enfrentar el futuro, no con temor, sino con la confianza que ambas almas compartían. La noche quedó atrás, y mientras salían del antiguo hospital, las estrellas brillaban con más intensidad que nunca. Habían ganado la lucha contra la oscuridad, y la vida continuaba. Juntos, eran más fuertes, y así, mientras la colonia despertaba de aquellos días de miedo, Ricardo sabía que, por cada momento de dolor, siempre había una luz dispuesta a brillar. Había una historia que contar, una vida que reconstruir. Una nueva esperanza había florecido en sus corazones y, con ello, descubrieron la verdadera esencia de vivir. El amor siempre triunfa sobre la oscuridad. Ahora, escucha su historia. ¿Y tú, estás listo para luchar contra tus sombras? Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas que cambiarán tu percepción. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas descubran esta luz. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.